siempre se han considerado cuatro componentes a la hora de hacer un buen sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Sería la vigilancia de los competidores, la vigilancia tecnológica, la vigilancia regulatoria y la vigilancia comercial. Estos cuatro componentes tienen que juntarse para dar lugar a el sistema de vigilancia tecnológica de la organización, que sería ya de tipo estratégico, que tiene que estar enfocado a aquello que es realmente la estrategia de la organización, a servir a la toma de decisiones. El sistema de vigilancia tecnológica vamos a enfocarlo teniendo en cuenta, vamos a decir, dos elementos. Primero, fundamental, la estrategia que la marca la propia organización. Estamos venga a decir que este sistema de vigilancia tecnológica tiene que servir a la estrategia. Por tanto, la estrategia nos va a decir cuáles son las preguntas que nos tiene que responder. Y en segundo lugar, tiene que estar adaptado al sector en el que uno está. Es decir, muchas veces la dinámica del sector está muy centrada en temas muy regulatorios o en temas muy competitivos, muy tecnológicos, etc. De modo que el sector en el que estamos también marca mucho el tipo de vigilancia que tenemos que hacer. ¿Qué es desplegar una estrategia? Desplegar una estrategia es definir en primer lugar ese reto, que es lo que nos marca el horizonte, aquel sitio al que queremos llegar, de un modo genérico, como quiera decir la empresa. Ese reto lo vamos a subdividir en subretos o cosas más concretas, ¿no? Para llegar ahí tenemos que hacerlo paso a paso, no podemos llegar de un salto, ¿verdad? Pues vamos a tener que recorrer un camino. Entonces esos son los subretos, ¿no? Que va a depender un poco del tipo de reto que sea, pero bueno, hay que definirlo paso a paso. Y cada subreto va a requerir tomar decisiones. Y finalmente, para tomar decisiones necesitamos información base. Con lo cual estamos enganchando información base para tomar decisiones, para llegar a dar esos pasos que nos van a conducir a ese objetivo, a ese reto, ¿no? Ese es el modo en el que tenemos que enganchar la estrategia, los retos, con las informaciones que tenemos que ir monitorizando. Este sistema va a aportar el máximo valor cuando responde directamente, como decimos, a retos estratégicos, a lo que importa a la organización, cuando estamos sirviendo para que los esfuerzos que hace esta organización tengan un premio. Entonces es cuando estamos diciendo, este sistema sirve de verdad y tenemos resultados, porque estamos aumentando el rendimiento de la organización. Es cuando, digamos, da el máximo valor, cuando logramos soportar la estrategia. Perfecto, vamos a pisar tierra y pensamos en un ejemplo. Por ejemplo, una empresa del sector hortofrutícola que produce frutas. Estas frutas se producen para el mercado local y se producen sin procesar. Bueno, veamos cuál es el escenario competitivo usando el DAFO o el FODA. Veríamos, usando esta herramienta, que tenemos como principal amenaza que el mercado local ya está saturado, caen los márgenes y digamos que el futuro es bastante oscuro. Como principal oportunidad tendríamos que se detecta que hay mercados lejanos para fruta procesada. Como principal fortaleza vemos que esta empresa conoce técnicas de procesado de la fruta y puede dar más valor añadido a esa fruta, y como principal debilidad pues si tiene un gran desconocimiento en estos momentos del mercado internacional y probablemente también de la tecnología de procesado. Entonces vamos a hacer el despliegue de los retos, el despliegue estratégico, para ver finalmente cuáles son esas preguntas que debe responder de modo sistemático el sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. En este caso tenemos que el reto de esta empresa sería entrar en un mercado concreto con una mezcla de frutas procesadas y envasadas, un mercado externo, lejano. Dividiendo ese reto en distintos subretos, tendríamos que, por un lado, tenemos que seleccionar la tecnología de procesado y el sistema de envasado,
También tenemos que implantar algún sistema de control de calidad en función de las especificaciones del país destino al que vayamos a exportar, y también tenemos que identificar y negociar con los socios en el país de destino. Esos serían los subretos que hay que cumplir, ¿verdad? Y las preguntas clave que habría que responder de modo sistemático para tomar esas decisiones serían, bueno, ¿cuáles son las tecnologías de interés para procesar y envasar? ¿O qué legislación o qué barreras técnicas existen y cómo conseguimos homologaciones en esos países, en ese país? ¿Qué precios y qué márgenes hay en los mercados seleccionados? Y por otro lado, bueno, quiénes son los competidores, cuál es su estrategia, hacer una monitorización de esas empresas clave en ese mercado externo.